La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Esta semana termina con una conmoción global derivada de un anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de los acuerdos de París para mitigar el calentamiento global, de sustraer a los Estados Unidos de las obligaciones derivadas de ese acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para proteger el planeta y la humanidad. Las reacciones no se hicieron esperar. Los más importantes mandatarios del mundo, en Europa, en Asia, en América, reaccionaron casi al unísono, deplorando la decisión del presidente de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, en las toldas demócratas y en la academia, las reacciones han sido muy fuertes. Y vamos a analizar el efecto, el impacto, lo que puede venir después de esta decisión de Donald Trump para el mundo y para Colombia, con los dos periodistas ambientales más reconocidos y calificados. Habían venido posicionando un espacio muy importante de la radio. Tienen Natural Press, una agencia integralmente dedicada a los temas de medio ambiente. Me da mucho gusto saludarlos hoy, las damas. Primero, María Lourdes Zimmerman. Bienvenida, María Hola, Lourdes. Muchísimas gracias, Gracias Juan, por la estar invitación aquí. y por estar nuevamente. Qué bueno. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, año 2016, un Premio Nacional de Periodismo que está fresquito, recién entregado. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí para hablar de un tema tan importante como Tan es importante. Cambio climático y las decisiones de Donald Trump. Tan importante y tan angustioso. Alberto Castaño, el mono Castaño. Bienvenido, Alberto. Juan, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer pues estar con todos ustedes y me uno a María Lourdes y a ti, por supuesto. Este es un tema urgente, es un tema trascendental porque, como se ha dicho, pues no hay plan B porque no hay planeta B. No hay plan B porque no hay planeta B. Y esta decisión, María Lourdes, pone en peligro el planeta. Mire, Juan, yo creo que no. Yo creo que los países que hacen parte de este gran acuerdo en París, ahora más que nunca toman una decisión de trabajar muy fuerte, y lo han dicho así, lo ha dicho el presidente de Francia, lo ha dicho Angela Merkel, la canciller de Alemania. Si Donald Trump dice que no hace parte del acuerdo, nosotros vamos a trabajar mucho más duro. Lo dice China, el primer ministro de China, que finalmente es una de las potencias mundiales mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, y dicen, si él se aleja del acuerdo, nosotros vamos a seguir trabajando. Entonces yo creo que es una oportunidad en el mundo de seguir avanzando en esta lucha contra el cambio climático. Lo desastroso es que el presidente de Estados Unidos se vaya. Lo benéfico es que provocó una reacción de inmensas proporciones en defensa del acuerdo, que seguramente llevará a que los compromisos de cada país tienen que aumentar, incluso para asumir parte de la cuota que habría correspondido a Estados Unidos en la reducción de gases de efecto invernadero. Yo creo que hay que verlo también desde el mismo país, desde los Estados Unidos, que están divididos. O sea, hay quienes están de acuerdo con Donald Trump, pero hay quienes no están de acuerdo con Donald Trump, incluso dentro de su gabinete. Y quienes no están de acuerdo con Donald Trump dicen que ellos van a asumir esa cuota, como el exgobernador de Nueva York, que dice, yo voy a asumir incluso con mis propios recursos parte de esa cuota. Pero realmente los Estados Unidos están muy divididos, la gente está conmocionada con lo que acaba de pasar, pero hay quienes van a poner el doble de lo que tienen que hacer. Pues ya todo está dado en el Acuerdo de París, pero hay quienes van a hacer esfuerzos más grandes y más urgentes para poder de alguna manera cumplir con esa cuota que Donald Trump dice no. Pero tenemos que mirarlo, Juan, y es que la economía del mundo está cambiando, y el mundo va hacia una economía verde. Y Donald Trump es el único que sigue en esta economía sucia o en esta economía marrón o gris, como le llaman, y es seguirle apostando a los hidrocarburos,
¿cierto? Pero realmente el mundo se está moviendo hacia las energías alternativas y limpias. Y aún ahí en Estados está, Unidos. Claro, y ahí están las inversiones. Alberto, te oía decir que ni siquiera esta decisión puede tener efecto inmediato, que es un anuncio que se hace hoy, pero que hay unos plazos para que pueda la propia decisión de Trump surtir algún efecto. Claro, es que, digamos, la decisión de Trump tiene que esperarse 3 años para que el acuerdo entre en vigor, ¿cierto? Y tiene que implementarse 1 año más. Entonces van a ser 4 años. 4 años que son el gobierno de Donald Trump. Y pues como están planteadas las cosas, uno nunca sabe si va a tener un segundo mandato o no, porque realmente todo es sorprendente. Pero digamos que algunos detractores de Trump te dirían, uno no sabe si va a terminar el primer Claro, mandato. claro que Uno no sí. porque hay un gran debate por este tema de inteligencia con Rusia. claro, por supuesto. Pero entonces, estos 4 años, Estados Unidos seguiría vinculado al Acuerdo de París. Claro, y entonces ahí es donde uno tiene que ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Y yo prefiero verlo medio lleno, porque lo que ha hecho Donald Trump es poner nuevamente sobre la agenda mundial el tema de cambio climático, que había estado como relegado después de lo de París, todo el mundo pues hubo un pico. Boom cuando se alcanzó el Claro. Acuerdo de París Y después la se gente diluyó. se fue olvidando un poco. Claro. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que esta decisión va a acabar con el planeta. No podemos ser tan egocentristas de pensar que porque la especie humana va a desaparecer del planeta, el planeta se va a acabar. El planeta no se acaba. Lo El que se cambio vuelve es invivible. No, se vuelve invivible para la especie Para la humana. especie humana. Pero de pronto el día de mañana va a ser las cucarachas, la especie predominante en nuestro planeta. Eso es lo que está buscando Donald Trump seguramente. Reemplazar algunos empleos que se perdieron con la crisis del carbón, desconociendo un poco o ignorando más bien un poco, convenientemente, que ni haciendo parte del Acuerdo de París, ni sin hacer parte del Acuerdo de París, esos empleos se van a recuperar. Alberto, la discusión entre Donald Trump y sus detractores es en torno a la evidencia científica. Claro. El panel intergubernamental de cambio climático, que ganó el premio Nobel con el señor Al Gore, llegó a la certidumbre científica de que el calentamiento global está generado por actividades del ser humano intensivas en el uso de combustibles fósiles que liberan demasiado CO2 a grandes rasgos. Sí. El panel dice, esto está científicamente comprobado. Y Trump dice, eso es mentira, eso no sucede. Eso pasa cuando somos totalitaristas y cuando somos absolutos. Y no nos escandalicemos tanto en Colombia cuando tenemos un alcalde de Bogotá que hace exactamente lo mismo, desconoce todas las evidencias científicas para proteger la Van der Hamen y quiere urbanizarla y pavimentarla. Y tenemos un ex vicepresidente de la República que inunda 8.500 hectáreas del Quimbo, desconociendo todos, absolutamente todos los argumentos científicos, con unas certezas absolutas, y pues tenemos una cantidad de consecuencias a nivel país que ahora nos escandalizamos porque las estamos viendo a nivel global, y evidentemente es angustiante. Nos propone Alberto traer esta discusión a terreno colombiano. ¿Cómo está Colombia frente al Acuerdo de París? No lo ha ratificado. Lamentablemente ¿No lo ha ratificado. Digamos que O sea, cuando... toda esta escandola, incluso con funcionarios del gobierno, diciendo que qué horror Trump, y el Acuerdo de París por Colombia, pero Colombia firmó el Acuerdo de París, aquí hicieron un gran show con eso. Es que los diferentes países firman el Acuerdo de París, pero a eso viene una ratificación de En el cada uno Congreso de de los la países. República. Exactamente. A través de una ley. En Colombia no, esa ley aún no está aprobada. Hay apenas 2 debates y está parada. O sea, en Colombia toda esta algarabía es porque Estados Unidos se salió de un tratado que nosotros no hemos ratificado. Que nosotros no hemos ¡Qué ratificado. Estados vergüenza! Unidos dice, yo me salgo y me opongo a esto, o no hago parte de esto más que ponerme, y Colombia ni siquiera lo ha ratificado. Entonces, aquí hay un tema de recursos importantes, Juan, en el país. Alemania y otros países decidieron que tenían que hacer un aporte importante para estas... Nosotros, como colombianos, digamos, en algún momento lo que decidimos fue que debíamos reducir nuestras emisiones en un 20%. Correcto. ¿Cierto? Y eso se iba a hacer a través del proyecto Visión Amazonía 2020, es decir, que al 2020 nosotros debemos haber reducido nuestras emisiones en un 20% de nuestras emisiones, llegar a emisión cero. Y para eso íbamos a Esos son tener nuestros aportes.
que son muy importantes, y para eso íbamos a tener una cooperación internacional, unos apoyos. Exactamente, para eso íbamos a tener una cooperación internacional, entonces ahí se están jugando unos recursos muy importantes que son unos aportes que hacen varios países a Colombia. Y Estados Unidos tenía unos aportes también muy importantes que no se ha dado a conocer mucho en las noticias, pero que los retira aproximadamente hace un mes sin saber por qué. Estados Unidos, más allá A través de USAID. de las visitas del presidente, del embajador, todo, USAID recortó las ayudas para medio ambiente. Estamos hablando de 37 millones de dólares que retira USAID hace un mes sin saber exactamente ¿Y qué por hicieron? qué. ¿Notificaron de pronto? Y que eran, claro, es lo que se sabe, y que eran recursos importantes para la lucha contra el cambio climático en Colombia. Entonces, en este momento solamente nos quedan esos 300 millones de dólares que han entregado otros países, entre esos Alemania, para nuestra lucha y para este programa de Visión Amazonía 2020. Eso que plantea María Lourdes, Alberto, tiene que ver con el grado de comprensión en Colombia sobre el efecto de Trump. Mucha Claro. gente dice, pues ese Trump, allá él, ese es un problema que tiene Trump con sus senadores, un problema por allá de los señores de París. Esto tiene unos Claro, tiene unas complicados repercusiones. vasos comunicantes y repercusiones en Colombia. Claro, Juan, porque es que la gente tal vez no ha entendido que los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Australia, son emisores supremamente importantes de gases de efecto invernadero. Pero ellos no son los que sienten los mayores efectos del cambio climático. Somos los países que estamos en el neotrópico, los que estamos sufriendo todos los cambios que se están generando por eventos climáticos extremos generados por el cambio climático. Entonces nosotros en el neotrópico lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, mitigar. Claro, tenemos que reducir emisiones. Sin embargo, las emisiones que aporta Colombia son mínimas, o sea, son cerca del 0.48%, si mal no estoy, de las emisiones globales. Es nada prácticamente. Sin embargo, tenemos que reducir esas emisiones. Eso es mitigación. Pero también tenemos que hacer adaptación. Y es que esto ya no tiene reversa. Es que nuestra gente, por ejemplo, en zonas costeras, Sí. ya tiene evidencias de que se les ha subido el nivel del mar y se han tenido que correr hacia atrás. Pero por supuesto, vamos a San Andrés y vamos a tener una playa mucho más cortica de la que teníamos hace 20 años, ¿sí? Vamos a San Andrés, que es una isla, pero también vamos a cualquier pueblo en la Orinoquía. Y vamos a ver que el sistema monomodal, es decir, una temporada de lluvias, una temporada de sequía al año, se está agudizando más y se está profundizando muchísimo más. Eso es consecuencia del cambio climático. Los inviernos mucho más duros, los Sí, veranos mucho más duros. Entonces, en el verano la sequía es terrible, se mueren los animales, se mueren los chigüiros, los Sí. hatos padecen. Y Y en- luego pasa exactamente lo contrario con todas las tragedias. y que con se el agua hasta registran. aquí después, entonces Eso es producto del cambio climático Eso, digamos que uno de los generadores de eso es el cambio climático. Hay otros factores que causan eso, la deforestación, una cantidad el cambio del uso del suelo, una cantidad de factores, pero uno de los principales factores es el cambio climático, y la adaptación es precisamente saber cómo vivir con una realidad que ha cambiado. Ya no es la misma realidad que teníamos hace 20 años. Y en ese orden de ideas, los aportes internacionales para Colombia son supremamente interesantes, son supremamente importantes. Entonces, el efecto Trump, nosotros decimos, bueno, eso es un loco allá con la cabeza anaranjada y no importa. Y resulta que sí importa. Sí importa porque ese señor toma decisiones, y si ese señor estornuda, a Colombia le da gripa. María Lourdes Zimmerman, Alberto Castaño, los efectos de la decisión de Donald Trump en materia climática sobre Colombia. Ya regresamos después de estos mensajes. Regresamos. María Lourdes, ¿cómo hacemos para que la gente comprenda mejor lo que está en juego y tome un rol más activo? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Juan, yo creo que esto que está sucediendo es importante. Creo que decisiones como las que toma Donald Trump nos permite que los medios de comunicación muestren mucho más la realidad de lo que es el cambio climático. Muchas veces en las ciudades no lo sentimos, pero las poblaciones en el campo sí lo sienten. Y lo sienten cuando sus cultivos tienen que ser, por ejemplo, adaptados al cambio climático, cuando ya las semillas que usaban en una época, en otras épocas ya no les sirven y tienen que empezar a hacer usos con el clima de esas semillas, empezar a mirar mejor cómo se mueve el clima y adaptar incluso sus cultivos a eso. Entonces, yo creo que en el campo la gente ha tomado conciencia de lo que está sucediendo porque ellos viven realmente y ven y se dan cuenta, evidencian el cambio climático. Antes en las era ciudades no tanto. Puro almanaque Bristol, y eso Totalmente. iba parejito, parejito, se sabía. Y las cabañuelas. Y las cabañuelas, y eso cambiaban 2 o 3 chistes del almanaque Bristol, pero era bastante predecible. Sí. Exactamente, Sí. pero hoy en día cambia mucho, pero estas comunidades, por ejemplo, en el campo, empiezan ya a adaptarse a eso y empiezan a darse cuenta que verdaderamente hay un cambio en el clima y cómo tienen que moverse. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Córdoba, una población que se llama Río Ciego 1, en donde ellos adaptaron totalmente esa pequeña población, un caserío de unas 40 casas que siempre se inundaba como consecuencia del nivel del río, sino cuando subía en las temporadas de lluvia, y ahora es un pueblo totalmente adaptado. Y ya no se les inundan Y sus ya no se casas. les inundan, son Y- 40 mujeres ahí liderando esto y tienen agricultura adaptada al cambio climático, casas con nivel alto. Esto lo hicieron en un proyecto con Oxfam y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, especialmente con Oxfam, que tuvimos la oportunidad de conocer. Usan energía solar, entonces uno ve que en el campo hay gente que se está adaptando. Claro. Y que hay gente que es consciente de lo que está sucediendo con el cambio climático. Nos falta en las ciudades tomar más conciencia. En las ciudades, a nivel de dirigentes nacionales, a nivel de dirigentes políticos, Alberto, mencionábamos en el primer bloque, esto ha generado que muchos de los grandes del mundo salgan a decir, un momentico, nosotros no podemos permitir que el Claro. Acuerdo de París colapse. Sí, pero digamos que lo que aterra un poco es que en Colombia las reacciones han sido un poco blofistas. En realidad no han sido reacciones que tengan mucha autoridad moral, porque tradicionalmente lo que hacemos es que desconocemos las evidencias y los argumentos científicos para tomar decisiones. Es más, muchas veces ni siquiera los evaluamos, ni siquiera nos tomamos el trabajo de decir, tal instituto de investigación sacó un reporte muy completo sobre, por ejemplo, la deforestación, o por ejemplo, el estado de la biodiversidad en los bosques secos, o por ejemplo, qué es lo que puede pasar si concedemos una licencia para que hagan determinado proyecto, adelanten determinado proyecto, ya sea de infraestructura o pues a lo que juega Colombia, y es hacer potencia petrolera, acabando con lo único en lo que sí es potencia a nivel mundial, y es en biodiversidad. ¿Qué más da? Unos árboles más, unos árboles menos. Unos Esos bichos son más, unos bichos unos menos. nacimientos de agua y unas ranas. Claro, eso no importa. Lo que importa es tener plata rápido, ¿sí? Y solucionarle el problema de caja al ministro de Pero- Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esas voces desde el sector petrolero fueron las que finalmente en Estados Unidos llevaron a un grupo grande de senadores de esos estados a decirle a Trump, oiga, sálgase del Acuerdo de París. Claro. O sea, esa es una tensión Sí. cierta y real de las industrias fósiles todavía Sí. haciendo valer su influencia. Sí, pero es que las industrias de energías fósiles son como los fumadores. Son especies en vía de extinción. Son fósiles. Son fósiles que Hay van algo a... de la voz de la experiencia en lo Pero de por los fumadores. supuesto, tengo que compartir con usted y con todos los televidentes que dejé el cigarrillo. Entonces, Esa son sí es- fósiles. esa sí es una reconversión No, total pero- a las energías limpias. Hombre, si yo pude Rockefeller también dejar el petróleo y meterse al negocio de las energías no convencionales. Pero es un negocio, ¿no? pero No es por un tema de supuesto, activismo ambiental, sino que para ellos es un negocio, ¿no? para Rockefeller. Los Rockefeller lo hicieron y cambiaron. Vayamos a eso, María Lourdes. La economía de Estados Unidos hoy tiene generación importante de empleo en la reconversión de las energías. Sí, Sí. Ahí son- hay unas apuestas grandísimas. Sí, y digamos que allá va el análisis y es que se están dando cuenta que realmente Donald Trump y algunos de sus asesores no hicieron la lectura correcta en los análisis económicos. Y es que
esta economía gris o negra de la que ellos hablan está generando 150.000 empleos, pero las energías limpias, estamos hablando de los Estados Unidos específicamente, están generando 400.000 empleos. 400.000 empleos. Exactamente. Quiere decir que el negocio de las energías alternativas es un verdadero negocio a nivel mundial. Y lo podría hacer en Colombia, Alberto. Nosotros Claro. tenemos un potencial infinito de energía solar, un país tropical con 365 días al año, con el sol a disposición de la generación de energía, con un potencial de energía eólica absolutamente colosal. Colombia podría realmente hacer unas apuestas fuertes en esta línea. Colombia tiene el espacio para hacer unos parques eólicos inmensos y tiene la topografía para hacer esos parques eólicos. Estamos llenos de valles y de montañas y de corredores de viento y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho, ¿por qué? Porque los mismos que hoy salen a los medios de comunicación rasgándose las vestiduras, esos mismos que no han sido capaces de legislar suficientemente, de manera suficientemente eficiente para que tengamos la ratificación del Acuerdo de París, son esos mismos que no han sido capaces de firmar o de proponer siquiera alguna ley que nos conduzca al uso de energías no convencionales. Pero Colombia tiene una ley de energías alternativas, ¿no? Está en un proceso de reglamentación absolutamente. Claro, pero no basta con tener solamente la ley, hay que reglamentarla y ponerla en funcionamiento. Claro. Usted va a San José de Costa Rica y encuentra un parque eólico en todo el filo de la cordillera de Talamanca que nutre a San José y que nutre a todo el valle de San José. Aquí tenemos unos cerros orientales absolutamente desperdiciados. Así es. Porque tienen unos corredores de viento impresionantes y sin embargo no lo hemos hecho. Pocas veces lo hago en este programa, lo voy a hacer hoy en primera persona. Yo fui coautor de la Ley de Energías Alternativas. Sí. En ese momento. Y nos hemos fatigado, cansado, implorarle al gobierno que lo desarrolle porque hay unas oportunidades espectaculares. Claro, claro. Y esa conciencia no ha llegado completamente a nuestro país. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Después de lo de Trump, después de la conmoción, después de que anuncia el retiro, después de que se pronuncian los grandes líderes del mundo, después de este sacudón de estos días, ¿qué viene? Ver el cambio climático como una oportunidad de innovación. Ver el cambio climático como una oportunidad para que se cambien las economías mundiales. Colombia hace parte de un grupo de países en el mundo que lidera la economía del cambio climático. Y creo que si lo lideramos y si el presidente Santos fue el primero que dijo necesito que Colombia haga parte de ese grupo, lo importante es que empecemos a trabajar hacia eso. Primero, ratificar el acuerdo, si hablamos del caso específicamente de Colombia, y necesitamos empezar a reglamentar esas leyes como la Ley de Energías Alternativas para empezar realmente a invertir en el país en eso. Y necesitamos que sí, como los Rockefeller empezaron a pensar y dejaron de un lado el petróleo y empezaron a pensar en esas energías limpias, necesitamos que los petroleros vean en el país la oportunidad de las energías limpias como un negocio. En este momento estamos moviéndonos hacia una economía verde. Tenemos que dejar de lado lo otro. Sabemos que el mundo no va a dejar de depender de un momento a otro de esta economía gris o marrón, como la llaman, pero es la oportunidad, el cambio climático es una oportunidad de innovación para el mundo, Juan, y tenemos que verlo de esa manera, porque o nos adaptamos o nos come el tigre. Una oportunidad para el mundo. Nos quedan unos últimos minutos y yo quiero dedicarlos a compartir con la audiencia, la otra cara de la moneda, una muy buena noticia en camino. Estamos a muy pocos días de tener al aire, aquí en este canal, Alberto y María Lourdes, un programa dedicado exclusivamente a los asuntos, a los temas, a la agenda medioambiental. Nuestros televidentes podrán ver en cámara, al aire, a María Lourdes Zimmerman y a Alberto Castaño en una agenda dedicada a los temas de medio ambiente, recuperando, Alberto, unos espacios que se han perdido de alguna manera en los medios en Colombia. Es muy precaria la deliberación pública, los espacios públicos para hablar sobre medio ambiente en Colombia. Ya listos, ya tienen todo organizado. Listos. Estamos listos con Natural Press TV, estamos felices de estar con ustedes. Cada semana vamos a estar con ustedes en un espacio fresco, en un espacio dinámico, hablando de temas medioambientales desde una óptica
que se entienda, que sea comprensible, que sea sencilla, Juan, que podamos interactuar, que podamos estar en contacto con las diferentes comunidades en nuestro país, porque eso es realmente un tema urgente. Aquí en Colombia tenemos que salir en los medios de comunicación de que el periodista de judiciales que no tuvo muerto hoy, vaya, cobra ambientales. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que fijarnos en que el tema ambiental es un tema urgente, y es un tema urgente para la economía, para la salud, para el deporte, para absolutamente todas las fuentes en nuestro país. María Lourdes, estamos muy felices, ya estamos Sí, a punto. estamos en felices. Este mes de junio estará al aire Natural Press TV, estará al aire un espacio para que estos asuntos no se discutan en público cada vez que Donald Trump toma una decisión, Claro. sino que podamos estar todas las semanas en la agenda ambiental. Así es, Juan, en Colombia hay mucho que hablar de temas ambientales. Nosotros somos un país biodiverso y tenemos que hacer honor a eso, tenemos que conocer más de lo que tenemos y tenemos que generar opinión. La gente tiene que saber qué es lo que pasa, y este programa va a ser para generar opinión. Vamos a tener una parte del programa con muchos líderes hablando sobre medio ambiente, y después vamos a poder comunicarnos directamente con la gente, y la gente nos va a poder mostrar qué pasa en sus regiones. Vamos a estar pues de norte a sur, de oriente a occidente, y vamos a hablar de todo el país y de temas ambientales. Pues qué dicha haberlos tenido hoy, y qué dicha que los podamos ver ya muy pronto, todas las semanas, en Natural Press TV. Muchas gracias, Sí, María no, Lourdes. Juan, a ti. Muchas gracias, Alberto. Juan, a ti y a todos los televidentes, muchísimas gracias por abrirnos sus casas para que entremos en ellas. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Nos estamos jugando ni más ni menos que el futuro de la especie humana. Todos los días tenemos temas muy urgentes y los tratamos aquí con pasión, con devoción. Traemos a los invitados que se expresen y nos den sus opiniones sobre los grandes asuntos de Colombia. Cuando hablamos de la agenda medioambiental, estamos hablando no de la urgencia de hoy del país, estamos hablando de la posibilidad de que la especie humana siga viviendo en el planeta Tierra. Feliz fin de semana para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó